el 8.6% del electorado dominicano favorece la unión Leonel Fernández, Sergia Elena de Celiman para encabezar un próximo gobierno. 35.5% a Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño y un 53.7% a Luis Abinader y Raquel Peña. Los resultados de la afamada encuesta Gallup en nuestro país. A 13 días. A 13 días de las elecciones y sobre todo en una semana, en la recta final, en el trayecto final de esta contienda electoral en nuestro país. Los resultados. Dice la encuesta Gallup que intención del voto en la República Dominicana, con la siguiente pregunta. Ahora le voy a mostrar una boleta igual a la que usted va a marcar el día de las elecciones. Ahora, sin que nadie lo vea, marque los candidatos a la presidencia y vicepresidencia por lo que usted va a votar el día de las elecciones, pero antes, por favor, póngase un poco de alcohol en su dedo y marque aquí en esta pantalla, de manera que yo no vea lo que usted marca. Fueron realizadas con tabletas. Haciendo esa pregunta, el 8.6% del electorado dominicano favorece la unión Leonel Fernández, Sergia Elena de Celiman para encabezar un próximo gobierno. 35.5% a Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño y un 53.7% a Luis Abinader y Raquel Peña. Asimismo, ¿quién cree que ganará las elecciones presidenciales del próximo julio 2020? Aquí no habla de intención de voto. Aquí más bien lo que plantea es la percepción de la gente sobre quién ganará los comicios venideros. El 11.2% no sabe o no opina. El 5.2% entiende que Leonel Fernández y su compañera de boleta. 33.9% Gonzalo Castillo y Margarita. Y un 48.8% Luis Abinader y Raquel Peña. ¿Quién le gustaría que gane las elecciones presidenciales de julio 2020? Bueno, esa respuesta la marcan de la siguiente manera. 6% no sabe o no opina. 1.3% Guillermo Moreno y Agustín González. 8.9% Leonel Fernández. 33.4% Gonzalo Castillo y 48.7% Luis Abinader y Raquel Peña. Hay un mar de datos en esta encuesta en lo referente a segmentación por sexo, edad y demás, pero que expresarle en este espacio indudablemente sería un poco cuesta arriba, sobre todo por la posible confusión de los datos. Pero los datos principales, intención de voto, reitero, Leonel Fernández, 8.6%, Gonzalo Castillo, 35.5% y Luis Abinader, 53.7% de la simpatía del electorado en intención de voto. Indudablemente, esto, vamos a decir así, crea una estocada, o es una estocada a los planteamientos y a lo que había figurado, sobre todo el equipo de Leonel Fernández y de Gonzalo Castillo como figuras principales, porque de entrada plantea la no necesidad de una segunda vuelta electoral. Y como plantea la no necesidad de una segunda vuelta electoral, no lleva a la posibilidad de un pacto y por ende no juega al tiempo para la discusión sobre una segunda vuelta electoral, sobre una posible extensión y espacio para crecimiento de cualquiera de los tres candidatos ahí presentes. Y también, si tomamos como referencia, que fue un muestreo realizado a 1.498 personas, ojo, 1.498 personas, más de las 1.200 promedio se realizan, eso reduce el margen de error de un 3 a un 2.5% más o menos. Lo que te lleva a ti a entender que de entrada esa variación en la cantidad de muestras, esa ampliación para reducir el margen de error, podría sin lugar a dudas presentar o más bien acercarse más a la realidad de lo que podría suceder en los comicios pasados, porque aún con el margen de error
reduciéndole, suponga usted, el máximo planteado, que es del 2.5%, a Luis Abinader, que obtiene aquí un 53.7%, pues te deja a ti en un posicionamiento suficiente para una primera vuelta electoral y evitarse así una contienda el próximo 26 de julio, el próximo 26 de julio, cuando está planteada y esquematizada una segunda vuelta en caso de que fuese necesaria. El 27 de enero, ustedes saben que yo siempre recopilo datos de las encuestas para ver la evolución de la misma. El 27 de enero de este mismo año, cuando se presentaron las encuestas municipales, la Gallup sacó esta, que informaba que un 42.2% del favor de la gente iba hacia Luis Abinader, 31.4% iba hacia Gonzalo Castillo y 15.5% iba hacia Leonel Fernández. 1.2 iba hacia Guillermo Moreno y un 5.8 hacia Ramfis Trujillo, que en ese momento sí era considerado un candidato, luego se descartó por la imposibilidad constitucional de participar en el certamen. En esa misma firma encuestadora, en esa misma encuesta, en esa misma serie de encuestas que se publicaron, salió esta información previo a las municipales de la simpatía y la preferencia del electorado conforme a los partidos para las elecciones municipales. Un 40.2% el PLD y aliados, igual cifra para el PRM, un 6.8% para el Partido Fuerza del Pueblo, PNBC un 1.5%, Alianza País un 0.5% y así por el estilo. Un 7.6% no sabía o no respondía y un 2.9% ninguno. Pues coincidencialmente, o tal cual lo había proyectado Gallup, el voto a voto, o sea, no el total de escaños alcanzados, no el total de posiciones y alcaldías que dominó uno u otro partido, el voto a voto estuvo muy cercano a esas posiciones, a esos números que presentó la encuestadora Gallup. O sea que, al parecer, el nivel de asertividad fue correcto, pero me fui más allá y busqué el historial de la firma encuestadora Gallup en las elecciones presidenciales de la República Dominicana desde el año 2000 hasta la fecha. Miren, en el año 2000 la Gallup estimaba en abril de ese año que el 44% iría a Hipólito Mejía, 25% a Danilo Medina y a Joaquín Balaguer un 26%. En los resultados de ese mismo año, el presidente Hipólito Mejía obtuvo un 49.87%, una variación de aproximadamente el 5.87%. Danilo Medina 24.94%, una variación casi nula de 0.06%. Y Joaquín Balaguer un 24.60%, una variación de un 1.4%. Cuando usted evalúa es un nivel de asertividad, digamos que alto para entonces. 2004, siguientes elecciones presidenciales. Proyección era 55 Leonel, 27 Hipólito y 14 Eduardo Estrella. Cuando se van los resultados de esa contienda, resulta que Leonel obtiene un 57.11% con una variación menor al 2.11%, Hipólito Mejía 33.65%, obtiene una variación de 6.65%, y Eduardo Estrella un 8.65%, más o menos 5.35% de diferencia con las proyecciones de Gallup. A final de 2008, o más bien, a final de la contienda de 2008, la Gallup presentó la encuesta que daba a Leonel Fernández con un 51.7%, a Miguel Vargas un 37.4% y a Amable Arispe un 4%. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, 53.5% para Leonel, Miguel Vargas 40.6% y Amable Arispe 4.59%. Una variación promedio de menos de un 1.8%. 2012, unas elecciones muy reñidas y en la que se criticó también mucho a la Gallup porque casi todas las otras encuestas daban a Hipólito Mejía como el favorito. La Gallup se arriesgó, o al menos con los datos que le había arrojado en ese momento, dio a Danilo Medina ganador con un 50.6% y a Hipólito Mejía con un 44.6% en esas elecciones. 2012 estoy hablando. En ese año, Danilo Medina obtuvo un 51.21% de los votos
e Hipólito Mejía un 46.95% de los votos, una variación promedio de menos de un 1.5%. En 2016, que fue la última contienda, Danilo Medina era pronosticado ganador con un 63% y un 29% para Luis Abinader. En esas elecciones, Danilo obtuvo un 61.74% y Luis Abinader un 34.99%, un 35%. La variación promediada fue de unos 3 puntos aproximadamente. Es decir, que tomando en cuenta el historial de vaticinio de la Gallup, sobre todo a esta altura de juego, una semana, 2 semanas más o menos, o 3, fue realizado el estudio antes de las elecciones presidenciales, y siendo esta la última encuesta Gallup que se presentará con un margen de diferencia entre el primer y el segundo candidato de 18 puntos aproximadamente, y entre el segundo y el tercero de unos 20 puntos, 25 puntos aproximadamente, 27 puntos aproximadamente, yo creo que el panorama está definido. ¿Qué podría ocurrir y qué no? Bueno, lo que podría variar es la posibilidad de que Luis Abinader gane en una primera vuelta o que el certamen sea extensivo a una segunda vuelta, dadas las cifras que se presentan con la Gallup. Porque un 53.7% supera con algunos puntos el margen de error que pronostica la propia encuesta. Pero también hay que ejecutar y hay que llevar ese voto a la urna, convertirlo realmente, esa intención de voto, en un voto real para que se pueda ganar. Pero entonces no está definido. Si vamos a una segunda vuelta, o si existe la posibilidad, que hay que decirlo, realmente existe, no podemos definir o decir, bueno, las cosas van a pasar tal y como cual, por más historial a márgenes, de aciertos que haya tenido. Márgenes y orden. Aquí plantea una segunda vuelta electoral también. En caso de una segunda vuelta electoral, la intención de voto, eso es un caso de una segunda vuelta electoral entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo. Intención de voto Luis Abinader sería un 55.8% versus un 39.4% de Gonzalo Castillo. En una segunda vuelta electoral... Perdón, repíteme esos números, por favor. 55.8 versus 39.4. Eso es en una segunda vuelta. Entre los dos principales candidatos. Okay. Arriba Luis. En caso, sí. Okay. En caso de que la discusión fuese Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, pues en ese caso Gonzalo Castillo obtendría un 45.8% y un 38.2%. O sea que ni en un escenario de una segunda vuelta la Gallup da como ganador a Leonel Fernández. No. No solamente eso, en una segunda vuelta entre Luis y Leonel hay un 59.8% favorecería a Luis y un 30.6% favorecería a Leonel Fernández. Es decir, que tomando en cuenta estos parámetros, en cualquiera de los escenarios, plantea a Luis Abinader como ganador, aunque un pronóstico en segunda vuelta, a más de un mes en caso de realizarse, podría ser parcialmente asertivo, pero hay que ver las condiciones del espacio para ello. Pero en primera vuelta, o más bien, en las elecciones del 5 de julio, podría definirse conforme a lo que plantea el periódico Hoy y la encuestadora Gallup, en una primera vuelta electoral. Hace unos meses, para enero, si mal no recuerdo, a ver si lo tengo por aquí, la encuesta Greenberg, que es afín al periódico Diario Libre, había planteado un escenario de primera vuelta también para Luis Abinader. Era muy extemporáneo porque se realizaba en marzo, pero le daba un 52% de los votos. En marzo de este año. En marzo de este año. Cuando estaba la situación de las protestas sí, en la pero Plaza de la Bandera. Todavía ahí, a ver, marzo esta fue realizada entre, a ver, bueno, no le veo la fecha aquí de la ficha técnica, 52%, 17% a Leonel Fernández y un 24% a Gonzalo Castillo. Quizás de las que más favorecía a Leonel Fernández en ese momento. Y esta misma firma encuestadora presentó unos resultados similares a las municipales, a los que tenía la firma Gallup. Pero, como esto es una fotografía del momento, esto hay que tomar en cuenta, situarla en el contexto. Exacto. No había iniciado la discusión del tema del narcotráfico entre un partido y otro, dígase PLD y Partido Revolucionario Moderno. No había presentadose la situación
de estas disputas y estos pedidos de extradición entre un partido y otro, pero sin lugar a dudas, aquí la mayor posibilidad, el mayor posible cambio que pueda surtirse es que se baje de ese 3.7%, se le reste ese 3.7% a Luis Abinader y que pase en una segunda vuelta, o que en definitiva se vaya en una primera vuelta conforme a estos resultados. Mira, sería sumamente interesante realizar en este escenario de la posibilidad de la variación del voto antes de las elecciones. Una pregunta como, ¿cuál sería? ¿Podría usted cambiar la persona por la que votaría en las elecciones? ¿Y por qué hago esta pregunta? ¿O por qué incluiría esta pregunta en el escenario? Quizás salga mañana porque la Gallup acostumbra a hacer 2 o 3 entregas habitualmente. Sí. Es una pregunta interesante porque siempre hay dentro de los partidos un voto duro y un voto blando. El voto duro es el que va a la simpatía al partido, a la persona, sea quien sea. O sea, si va al PLD, aunque le pongan ahí un perro como candidato. Si va al PRM o si va a Luis Abinader, va a Luis Abinader, aunque le pongan en el partido de los barrenderos dominicanos. Entonces, ese voto duro y ese voto blando hay también que verlo, porque aquí el número de personas que no tiene candidato o que no sabe y desconoce, a diferencia de la Mark Penn, que siempre infla esos números, está en un 1%. Y si el 1% de eso se le suma al 2.5% que tiene de margen de error, un 3.5 como máximo es lo que puede provocar la variación o no de una primera o segunda vuelta electoral. Mira qué importante es el 1%, que ese 1% le habría dado de la votación real, ¿no? De la población total del país, le habría dado la victoria a Leonel en una primaria del PLD. Sí, fueron 100.000 votos lo que le faltaron. Precisamente por eso lo digo. Eso es un escenario donde estaría más cercano. O le hubiese dado la constitucionalidad que no tuvo la presidencia de Hipólito. Porque Hipólito no alcanzó el 50+1 como establece la Constitución. Exactamente. Fue fruto de un acuerdo político. Exactamente. Pero miren, haciendo esto, las encuestas deben salir todas, una información que les doy, hasta este viernes. Porque es hasta la fecha, es la fecha límite que tiene contemplada la Junta Central Electoral para esto y la ley de partidos más bien. Tomando también en consideración la Greenberg y la Mark Penn, es muy probable que salgan esta semana también, si no se quedan. Ya han salido algunas de ellas a las calles, algunas de ellas están tabulando los datos, no sé finalmente si podrán presentar resultados en este sentido, pero esta es presencial, este es un estudio de campo, se realizó en varias ocasiones, hay que tomar eso en cuenta. Se sigue realizando en otras ocasiones porque la Gallup, aunque sale en un medio de comunicación, presta servicios privados también. O sea, es muy probable que se sigan haciendo y realizando encuestas. Aún pasada la fecha, lo que hasta el viernes puede hacerse es la presentación de las encuestas. Mercado y Cuantificaciones siempre ha obedecido al Partido Revolucionario Moderno. En los números, usted puede ver el historial de los números que ha presentado y siempre dan muy lejanos a otros. O sea, pero mira qué interesante la similitud entre Mercado y Cuantificaciones y la porque hay encuestas que se asemejan a la realidad a momentos en los últimos tramos. Si cuando ven el historial de Mercado y Cuantificaciones se dan cuenta que dan números exorbitantes en ocasiones. Sigma 2 siempre ha sido, y Politics misma, en estas elecciones ha sido cercana al Partido de la Liberación Dominicana, tanto así que Sigma 2, por ejemplo, es la que utiliza siempre José Ramón Peralta para expresar sus posiciones o las posiciones del Partido de la Liberación Dominicana y del propio gobierno en su momento. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que en 13 días todavía se puede hacer mucho, y el mismo PRM ha reconocido que el candidato oficialista Gonzalo Castillo ha utilizado esta situación para ventaja política. Claro que sí. En 13 días se puede hacer mucho, y el mismo PRM ha reconocido esa situación. Entonces, ¿qué no puede hacer Gonzalo Castillo? Porque fíjate que Gonzalo Castillo en las últimas encuestas ha mostrado un crecimiento, sea de la que sea, aunque lo sigan poniendo en un segundo o tercer lugar, sea cual sea la encuestadora, le han mostrado un crecimiento a Gonzalo Castillo, y eso ha sido básicamente por esta política asistencialista que él ha tenido en los últimos días, vamos a decir en el último mes, últimos 2 meses, incluso como dice la oposición, violando la situación del toque de queda y violando el estado de emergencia que hemos tenido. Entonces, en 13 días todavía se puede hacer demasiado, además de que tenemos a un Luis Abinader que poco que mucho se vio mermado por la situación del COVID-19, el positivo que dio. Sin embargo,
el PRM, y eso hay que reconocerlo, fue inteligente, y tiró a sus dirigentes más populares a las calles. En el fin de semana, en la calle estuvieron Hipólito Mejía, estuvo Carolina Mejía, estuvo el mismo David Collado, en actividades políticas para dar ese espaldarazo a la candidatura de Luis Abinader, que realmente lo necesitaba por esta misma situación del COVID-19. En 13 días todavía el escenario puede variar lo suficiente para dar una situación interesante o confirmar, mejor dicho, una segunda vuelta que está casi ya montada por los resultados que hemos estado viendo en los últimos días. Sin lugar a dudas, le voy a reiterar lo que les he dicho a todos con todas las encuestas, y que esta semana tendré que repetir en varias ocasiones porque saldrán muchas otras encuestas, al menos las tres de mayor prestigio, Greenberg, Gallup y Mark Penn. No se lleve de encuesta, no cambie su percepción sobre X o Y candidato por una encuesta. Al final las encuestas son fotografías del momento, pero su intención del voto es la que puede ejecutar o no la acción. La encuesta real, estos son fotografías del momento, les repito, pero la encuesta real o la comprobación de que estas encuestas tienen credibilidad se certifica al momento de usted votar en las urnas. Sin lugar a dudas, esto es lo que determina o no cuál será el panorama político. Ninguna son palabras de Dios, sencillamente son proyecciones y estimaciones que se realizan conforme a un proceso electoral que ha de venir. Además de esto, tenemos que tener en cuenta el nivel de abstención que va a haber en las elecciones presidenciales extraordinarias del 5 de julio. Porque la gente tiene miedo a contagiarse del COVID-19. Que sería bueno. Y hemos visto aumento de casos. Incluso el sábado tuvimos un nuevo récord que rompimos al día siguiente con el domingo con 899 casos de coronavirus. Precisamente sería bueno ver, quizás mañana, por eso digo, quizás mañana, esto es una pieza de las tantas encuestas que se realizará desde la Gallup o desde las presentaciones que se realizarán, de la intención o la facilidad del dominicano a ir a votar. Eso es una pregunta también que se hace necesaria. Exacto. Porque es sumamente importante conocer hacia dónde irá el voto del dominicano, porque mucho de ese voto se puede perder en estas ocasiones. Además, estas elecciones no contemplan el voto en el extranjero. Otro factor importante y que es decisivo, en lo particular yo creo que no será tanta la abstención, o sea, será aproximadamente un 5% mayor a lo que hemos tenido históricamente, es decir que si teníamos un 30, tendríamos un 35, exactamente. 40. Yo entiendo que el 65% de la población iría a votar a las próximas elecciones.